Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz, presidente de Viceversa Consulting, para darles la bienvenida a otra edición del podcast de Cara y Sello, opiniones bien informadas en tiempos de desinformación, con el análisis de la semana junto a José González, gerente asociado de GSG Advisors desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam. Tenemos como siempre 3 temas, este es el primero. Alejandro Toledo encarcelado. Así es, señoras y señores, después de años de trámites, reclamos, habeas corpus, etcétera, 1000 maniobras del señor expresidente Alejandro Toledo, finalmente el día domingo pisó suelo patrio, obviamente no por voluntad propia, sino porque Estados Unidos le dijo al Perú, va la extradición y les mandamos a su expresidente. Y ya está en Barbadillo, ya está junto a otros 2 expresidentes, Alberto Fujimori y Pedro Castillo, con lo cual se configura un hecho inédito en el mundo. Vale la pena empezar, Juan Carlos y José, antes de darles el pase, a reflexionar sobre esto con los amigos del podcast. El Perú es un país maravilloso que realmente destaca por muchas cosas y ahora, para variar, destaca por ser el único país en el mundo que tiene 3 expresidentes encarcelados, otro suicidado y 3 más en proceso judicial. Es decir, podríamos ganarnos fácilmente un récord Guinness. Y efectivamente empieza ahora el camino de la justicia y el proceso real a Alejandro Toledo, que según acaba de declarar la procuradora, pues nada, debe empezar el juicio oral en julio-agosto, y ahí echen pluma para adelante cuánto puede tomar. Más allá de lo que diga el fiscal Vela, esto no va a terminar este año, de ninguna manera. Juan Carlos Ruiz. Esto recién comienza, ¿no? En realidad, la presencia de Toledo, tras 6 años, como bien dices, de haber huido de la justicia, pero haberlo declarado reo contumaz, la pena, como dicen algunos que quieren purgar en su defensa, que esto habría prescrito, ¿no? Los delitos que habría cometido, en realidad no prescribe, porque en el momento que lo declaras reo contumaz, se congela, digamos, la contabilidad de la prescripción. Así es, tal cual. Entonces, es como si empieza recién su arresto, digamos, de 18 meses, que era lo que se le había dictado, ¿no? Y tendrá pues que, tiene dos rutas, de hecho, él no puede entrar en colaboración eficaz porque él es el líder, el cabecilla de la banda, el cabecilla de la banda no puede hacer colaboración eficaz, pero sí puede hacer confesión sincera. Y el riesgo de la confesión sincera es que aquellos que fueron cómplices de muchos pilladas, ¿no? Pillerías durante su gobierno, deben estar muy nerviosos, esperando que es mejor tenerlo callado a que empiece por su síndrome de abstinencia, empieza a hablar y hablar y hablar y a tirar barro con ventilador, que es además muy característico en él, ¿no? Y además vale la pena recordar a los amigos del podcast de Cara y Sello, Juan Carlos y José, que junto al señor Alejandro Toledo hay 34 investigados que están dentro de este proceso. Ojo, 34 Correcto. personas. Correcto. Y además hay una cantidad de suposiciones alrededor del retorno de Toledo y qué ministros deben estar temblando o no, y las confesiones que puede o no hacer Toledo, y una campaña sucia en relación a una serie de personajes, periodistas, políticos, que se aglutinaron alrededor de Toledo durante lo que fue la marcha de los 4 suyos, que no que no estuvieron necesariamente vinculados a su gobierno ni a Por lo que supuesto, mencionaba Juan Carlos como los pillajes. por Y supuesto. es un absurdo hacer de una causa política algo que es muy claro con esos 34 acusados, con las declaraciones de la Bajato, con todas las evidencias de lo que realmente sucedió. Parecía más bien ser una iniciativa casi personal con ciertos socios para robar dineros del erario nacional vía la corrupción. El caso debería ser muy claro, ¿no? Va a generar mucho ruido político, este anticaviarismo contumaz que existe en el país, y alrededor de ciertos personajes vinculados al caviarato, vinculados a la administración de Toledo por razones muy singulares, que además fue una continuidad del gobierno transitorio de Paniagua, que era el No, José, y momento. además hablemos claro, en el caso de Gustavo Gorriti, que fue parte importante del retorno de democracia y que colaboró abiertamente, públicamente con Alejandro Toledo para ese retorno de democracia, obviamente se le quiere
mezclar con estos delitos cuando no tiene absolutamente nada que ver. Es más, yo Correcto. fui testigo, fui convocado por el propio Gustavo en su momento, en el año 2001, para ayudar, y la verdad yo estaba en otra cosa, dije que no podía apoyarlos, pero ahí en esa reunión estaba también Chichi Valenzuela, y Lo nadie puede cierto, decir pues que Correcto. Chichi Valenzuela y Gustavo Gorriti estaban amarrados con Toledo para robar, por favor. lo cierto, Y IDL Reporteros acaba de publicar una serie de 22 artículos sobre la cobertura del caso. Gustavo participó en la campaña, pero una vez que Toledo fue elegido renunció a cualquier cargo público. Recuerden que se fue a trabajar a Canal 2 en un programa que se llamaba Reporteros. Así es. Después el programa hubo conflictos internos, salió del Canal 2, la productora general era Laura Puertas, y fundó IDL Reporteros en ese momento dado con una cosa que también es absolutamente pública, con un grant de la Fundación para la Sociedad Abierta que fundó George Soros. Es decir, si alguien ha sido transparente de cara a su relación y su condena a los desmanes del gobierno de Toledo ha sido Gustavo. lo cierto Pero es no hay que la duda, Juan Carlos, presencia, para cerrar este tema, sí, que esto va a traer cola. De todas maneras, bueno, ya va a ser engreído, ¿no es cierto?, tema de cajón para todos los noticieros y programas políticos, porque va a haber, hay muchos implicados. Esta mañana la procuradora ha hablado además de que le están exigiendo, no a solo a Toledo, sino a todos los implicados, una reparación de nada menos que 1.000 y pico 800, millones de sí, soles, 1.400, ¿no? Una cosa medio 1.800 millones de estrambótica. soles y 400 millones de dólares por otra parte. Pero Así recuerda es. que esto, porque decía, esto va a traer un montón de narrativas, sobre todo que van a alimentar la campaña política que se va a venir para el 2026. Porque digamos, el juicio inicial, el que se ha aprobado por la extradición, es solamente lo que corresponde a la Interoceánica Sur, los tramos 2 y 3. También Ujú. está pedido y está en proceso el tramo 4 y también está pedido el caso de Coteva. Conforme los Estados Unidos vayan aprobando esa investigación también, tenemos un largo camino que recorrer que va a lograr llegar a la campaña 2026. De todas maneras, la presidenta Boluarte va a tener un poquito más de aire, igual que el premier Otárola, ¿no? Así es. Y teniendo en cuenta la edad del propio Toledo, todo es posible, no es mi deseo, pero podría no terminar el juicio o el juicio terminar cuando él ya no esté entre nosotros. Todo es posible y vamos a seguirlo comentando seguramente, y con esto nos vamos al siguiente tema. Cambios ministeriales sin cambios. Raramente, amigos del podcast que nos escuchan dentro y fuera del Perú, este domingo, mientras la noticia indudablemente era la llegada en las primeras horas del día del expresidente Toledo, extraditado de los Estados Unidos desde California específicamente, eh, resulta sumamente extraño que el gobierno decidiese cambiar en ese momento 4 ministros. No porque no sea un ejercicio absolutamente normal, sino por la oportunidad que más bien parece nocturnidad. Ha cambiado el gobierno de Dina Boluarte al ministro de Educación, eso sí estaba pedido, el ex ministro realmente hablaba cada locura, cada sandez que era realmente a grito su pedido de cambio. Después cambian al ministro de Justicia, José Tello, un hombre correcto, un abogado reconocido, honesto. La verdad no se entiende por qué, estaba haciendo muy bien su trabajo. Y después cambian al ministro de Trabajo y Comercio Exterior. ¿Qué comentarios, Juan Carlos y José? Yo entiendo que los cambios responden a la consolidación cada vez más del premier Otárola en el cargo, y de hecho varios son impuestos por él. La salida, por ejemplo, del ministro de Educación, más allá de la verborrea a la que nos estuvo digamos, las últimas semanas, lo concreto es que claro, entró, cumplió el rol de tumbarse digamos, a la, iba a decir mafia caviar, al grupo de izquierda moderada que estaba alrededor de la SUNEDO, cumplió el objetivo de sacarlos, que era la razón real por la cual Hizo el entró, trabajo hizo sucio. el trabajo sucio y ahora, bueno, van a recomponerse las fuerzas. El ministro de Justicia sí no se entiende muy bien, salvo que lo estén, digamos, indicando como culpable de todo el tema de Joaquín Ramírez, porque fue justamente uno de los que salió abiertamente con la fiscalía a Claro. acusar sobre el Eso tema, tendría lógica. Tendría lógica en politizando el un sentido que proceso que no... Salomé Fujimori, o sea, Keiko, Ajá. pudiese haber pedido esa cabecita, ¿no?
En De bandeja hecho, de plata. anunciaron que lo iban que lo iban a interpelar, pero claro, mejor hicieron el cambio antes de desgastarse políticamente, ¿no? Los otros dos cambios, entiendo que el de comercio exterior y turismo responde a la inacción que ha tenido quien estaba ahí por el tema alguero, por el tema de que siguen, tú sabes que habían como 18 países del mundo que en el momento de los conflictos sociales dijeron públicamente no viajen al Perú. Y hasta ahora no logramos que esos 18 países o 16 países logren decir lo contrario, ya pueden ir al Perú. Entonces ahí hay una inacción que tiene trabado el tema turístico y que hay que destrabar, al parecer responde a eso. De acuerdo. Maurate en justicia, no entiendo, no fue un ministro ni brillante ni nada que marcara la diferencia. Verlo en justicia ahora no termina debe ser de confianza de Otárola definitivamente, porque trabajaron juntos en el gobierno Humala, O ¿no? Pero ya sea, han Juan salido algunas Carlos, notas hablando y vinculándolo con los cuellos, con los audios de los cuellos Sí. blancos. Y el ministro de Trabajo, Ojo. porque tiene una denuncia encima, ¿no? Que ya estaba empezando a crecer, lo han cambiado antes de que eso se haga más visible, ¿no? Así es, José, vamos a pasar, si me permites, al último tema, que es tu tema. Petro se acerca a Venezuela. Ahora, claro, esto no es una novedad, ya lo ha manifestado desde el inicio de su gobierno, pero José, por favor, compártenos algo que es tan importante, esta noticia que se desarrollará esta semana, y podemos hacer un poco de proyección, respecto a la importancia de esta reunión que ha propiciado el presidente colombiano y que apunta definitivamente a hacer un encuentro a la inversa del Grupo de Lima, que era para contra Venezuela, más bien para ayudar a Venezuela a reconectarse con el continente y específicamente con los Estados Unidos, que está obviamente salivando por el petróleo venezolano. mañana se da una reunión en Colombia con la participación de 20 países entre europeos, latinoamericanos y los Estados Unidos por primera vez. Cancilleres, en el caso de los Estados Unidos no viene el secretario de Estado, sino el el encargado para América Latina del Consejo Nacional de Seguridad, Juan González, que es una persona muy cercana al presidente Biden, que se llama la Reunión Internacional sobre Venezuela. Se reúnen básicamente para discutir cuáles son los pasos, las circunstancias que deberían tomarse para normalizar la relación de Venezuela con los Estados Unidos y el resto del continente, y además de Europa, razones geopolíticas, las sanciones norteamericanas, que son tan duras como las de Irán o como las de Rusia, sin que Venezuela haya cometido los excesos en contra de los Estados Unidos que ambos países han cometido en el pasado, incluso Corea del Norte, sino que fueron producto de una circunstancia durante la administración Trump. Y como dices, Oscar, termina con esta iniciativa del Grupo de Lima, cuando PPK era presidente y Trump era presidente, que básicamente buscaban el cambio de régimen en Venezuela y reconocieron a Juan Guaidó, que ya no es presidente legítimo ni encargado, sino que dejó de existir. Y los Estados Unidos asisten con 4 condiciones para levantar sanciones y normalizar la relación, que son la definición de un calendario electoral el próximo año en elecciones presidenciales en Estados Unidos, un registro de votantes, una validación de los partidos políticos y una misión de observación electoral respetada como la Unión Europea. Los 4 puntos deberían ser razonables para Maduro. Podría dar los gestos para que la normalización se inicie. Esta normalización también tiene que ver con la transición energética, la invasión a Ucrania, la necesidad de petróleo, el hecho que Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo y están en Occidente, y tienen que ver con temas de migración y clima, y Petro se convierte en el gran articulador. Colombia, como dijo Biden en la reunión que tuvo con Petro la semana pasada en Washington, es el pilar clave para los Estados Unidos en el hemisferio, desde el lanzamiento de Plan Colombia en los 90s, el gran articulador de la relación entre Estados Unidos y Sudamérica es Colombia, es el segundo receptor de ayuda militar más importante de los Estados Unidos después de Israel, y es una relación que ha sobrevivido y seguirá sobreviviendo a quien gobierna Colombia y gobierna los Estados Unidos. Perfecto. Y con esto, José González, Juan Carlos Ruiz y Oscar Díaz, les decimos gracias y los invitamos a acompañarnos en la próxima edición del podcast de Cara y Sello en YouTube. Salvo Mejor Opinión.